Hermanos, vamos a seguir poniendo este tiempo en la mano del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos por lo bueno que eres, por todo, Señor, lo que tú nos has dado, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y Señor, te bendecimos por la presencia de cada uno de los que están acá, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque, Señor, tú eres un Dios maravilloso. Te pedimos que así como hemos estado gozándonos en la alabanza, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, y que, Padre, que tú confrontes lo que necesita ser confrontado, y que también sanes lo que necesita ser sanado, Señor. Que animes al que viene con desánimo, Señor, y que, Padre, podamos salir de este lugar habiendo sido, Señor, tocados por tu poder, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, mi Dios. Y, Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No quiero que se me olvide, bienvenida también. ¿De qué país? México. Bueno, bienvenida. ¿Dónde están los mexicanos? No hay mexicanos hoy. Ay, sí. Qué bienvenido, ¿verdad? Así que gracias a Dios. ¿Alguien más que hermano? Perdón. ¿Sí, su nombre? ¿De qué país? ¿Sí? ¿Sí? Del Salvador. ¿Están los salvadoreños? Pues la mayoría. Hermano, ya nos trajeron la bandera porque nos dice que les da pena ver la bandera del Salvador. Ustedes allá es la más chiquita, ¿ya la pusieron? Ya la cambiaron, ya ves. Les daba pena porque la bandera de El Salvador era chiquitita. Yo sé que el país es chiquito, pero querían una bandera representativa. Traiga su bandera, hermano, porque vamos a poner más banderas para acá, para que todos puedan ver su bandera y sentirse orgullosos, porque todos amamos nuestro país y para cada uno de nosotros, nuestro país es el mejor. Y nuestra comida es la mejor. Usted le pregunta a un salvadoreño cuál es la mejor comida, las pupusas. Usted le pregunta a un mexicano, pues los tacos. Hay un video que está en las redes sociales que es un pleito entre los mexicanos y los ecuatorianos por un partido de fútbol y se ponen a pelear ahí. Al final le dicen los ecuatorianos a los mexicanos: claro, ustedes inventaron la Rosa de Guadalupe, y los mexicanos dicen: lo ganaron. Sé que cada uno se siente orgulloso de su país, así que siéntase orgulloso, traiga su bandera, la vamos a poner ahí para que necesitamos todavía la bandera cristiana. También hay una bandera del pueblo cristiano, así que necesitamos ponerla también aquí al frente, para eso nos identifica a todos, ¿verdad? En el seminario nosotros cada 15 de septiembre hacíamos un desfile y lo hacíamos por países, y entonces el himno que cantábamos cuando llegábamos, le hacíamos honores a la bandera cristiana, era Cuán grande es Él. Ese era nuestro himno, era el himno nacional que cantábamos todos, nos cuadrábamos delante de la bandera cristiana. Y decíamos: Señor, esta es nuestra nacionalidad, este es lo que tenemos realmente, nuestra identificación. Así es que gracias a Dios por eso. Bueno, hemos estado hablando desde el domingo pasado de algunos mitos que a veces tenemos como creyentes. Y fíjense que los mitos son bien comunes en nuestros países. Por ejemplo, en México está la Llorona. Ese es un mito. ¿Alguien ha visto la Llorona? No, la gente que piensa haberla visto. Esta misma Llorona en El Salvador se llama la ciguanaba. Es la misma, simplemente que allá es salvadoreña y esta es mexicana, pero es lo mismo. También está el cipitillo. Cipitillo es un hombrecito gordo, barrigón, que tiene un sombrero. Es interesante, estilo mexicano, ¿no? Tiene como un charro, pero de esos que usan el campesino mexicano. Así usa el cipitillo. Y otra, el sacerdote sin cabeza, el cura sin cabeza, ¿verdad? Y tantas historias que hay en nuestro país de que son mitos. Y hay gente que asegura. Yo me recuerdo hace muchos años que mis primos eran muy vagos y mi tía estaba cansada de que llegaran tan tarde a la casa, y un día se le ocurrió asustarlos. Entonces había un pozo que ya no se usaba cerca a la entrada de la casa, y entonces ella metió una calabaza, le hicieron los dientes, metieron como una vela, algo así, y la bajaron. Y cuando mis primos abrieron el portón, la cabeza vieron que iba subiendo. Ellos nunca volvieron a llegar tarde, porque les dio miedo. O sea, las creencias están ahí. Entonces el problema es que eso no hace daño. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida diaria está guiada por ese tipo de fábulas, por ese tipo de creencias que pensamos que son correctas? Y decíamos, cuando hablamos de la madurez cristiana, el domingo pasado, que uno de los mitos que hay es que pensamos que la persona que tiene muchos años de edad, eso significa que es madura. Pero la Biblia dice que es mejor un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio. Es decir, una persona puede tener muchos años, 60, 70 años,
y ser necio igual que un adolescente. De hecho, la vida nos muestra que la persona cuando pasa de los, 85, 90 años se vuelve un niño y es necio. Ya no quiere hacer las cosas correctas, sino que quiere hacer las cosas como si fuera un niño. Entonces ese mito hace daño, porque a veces usted puede llegar a pensar de como tengo tantos años de edad, bueno, lo que yo diga, eso así es. O las demás personas pueden llegar a pensar que como usted es una persona de edad, lo que usted diga así debe de ser porque usted ha vivido muchos años. El segundo mito, el que vamos a estar viendo ahora, es que a veces pensamos que la madurez se ve a través del tiempo que yo tengo de ser cristiano. Cuando usted ve a una persona que tiene, wow, muchos años en el Evangelio, dice, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? 40 años, dice, wow, tú debes de saber tanto, tú debes tener una relación cercana con Dios. No, a ti Dios te hablará como le hablaba a Moisés, como le hablaba a Josué. No, trata de tener una intimidad con Dios, pero realmente la realidad nos muestra que una persona, porque tenga muchos años en el Evangelio, no significa que sea madura. Ahora, no significa tampoco que no vaya a haber personas con muchos años en el Evangelio que sean maduras, pero eso no es un estándar. La madurez tiene mucho que ver con la conducta de la persona. Una persona puede tener muchos años en el cristianismo y realmente ser una persona inmadura en el día a día de lo que vivimos. Entonces a veces pensamos que no importa lo que hayamos hecho en el día a día de nuestra vida cristiana, porque recuérdese, Dios espera que a medida que va pasando los años en nuestra vida cristiana, maduremos, avancemos, hagamos las cosas de una manera diferente. Y la Biblia nos muestra, si usted va conmigo por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Es interesante porque en este pasaje Jesús nos cuenta de que un día Él iba caminando por un campo y dice que vio a una higuera. Y este pasaje ha sido bien controversial porque este pasaje nos muestra a un Jesús que hace algo que parece ilógico lo que hace. Como que no tiene sentido lo que Jesús hace en este pasaje. Y muchos comentaristas dicen que este es el pasaje más controversial que Jesús tiene en los evangelios. Porque dice allí en Marcos capítulo 11, versículo 12, dice que a la mañana siguiente, en estos momentos de que está hablando aquí la mañana siguiente, Jesús, hay un evento que se da en este capítulo 11 también, donde Jesús va y limpia el templo de los cambistas, la gente que está haciendo negocio ahí. Entonces, el versículo 12 dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre, y era algo normal. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto, y los discípulos la oyeron. Entonces, este pasaje es como raro, porque Jesús va a buscar frutos en un árbol que, según nos cuenta el evangelista, no era tiempo realmente de que hubiera frutos. Entonces, eso nos muestra que realmente lo que Jesús vio en aquel árbol fue simplemente una apariencia. Es una apariencia, no un árbol frondoso, un árbol con muchas hojas, y Jesús va buscando suplir una necesidad. Y así pasa muchas veces cuando usted va con una persona o vamos con una persona que tiene muchos años en el evangelio, pensamos que esa persona, el consejo que nos va a dar va a ser un consejo sabio, pero cuando escuchamos ese consejo nos damos cuenta que esa persona tiene un consejo igual que a cualquier otra persona que no conociera a Cristo. Entonces muchos creyentes no se ve la madurez a pesar de los años en el evangelio, o sea, todo es apariencia, o sea, son hojas. Pero cuando va el Señor a buscar frutos en la vida de esa persona, no hay frutos. Toda esa apariencia de una persona que ora bonito. Mire, yo he escuchado personas que cuando oran, porque tienen muchos años en el evangelio, uno los ve que oran y dice, wow, qué tremendo. O sea, con qué usan unas palabras teológicas tan profundas, dice, qué profundidad. Pero tú los ves de cualquier cosita, los enoja. Pero tú los ves las actitudes. Yo he conocido gente con muchos años en el evangelio que, aunque usted no lo crea, enojados porque el estilo de música que se canta en la iglesia no es la que le agrada, se quedan afuera del culto. Eso muestra inmadurez. Eso muestra que cuando la persona tiene muchos años, él está pensando que la alabanza es para él. Es una persona que tiene una actitud inmadura porque piensa que lo que se está haciendo en el culto tiene que tenerlo a él como centro de todo. Hermano, todos tenemos que aprender.
Entonces Jesús, cuando va a esta planta, se da cuenta que a pesar de que la planta está frondosa y la planta está sana, la planta realmente no tiene ningún fruto. Y Jesús se molesta y le dice: nadie más coma fruto de ti. Y al día siguiente dice la Biblia, en los versículos que están después, que los discípulos vieron que la higuera se había secado. ¿Y por qué es importante este pasaje? Porque puede ser que, otra vez, hay dos extremos. Uno es que yo pueda llegar a pensar, por los años que tengo en el Evangelio, ya lo que yo diga, ya yo lo sé todo. O sea, ya no tengo nada que aprender. Y eso puede ser un problema. Porque cuando Dios quiere hablarme, Dios puede usar a cualquier persona. Y hay un texto que se me viene a la mente. Hay un pasaje donde el Señor habla como un profeta. Es un profeta que, por lo menos lo que nos dice el texto, el profeta Balaam, tenía muchos años estando como profeta de Dios. Y en un momento determinado, Balaam se le da la oportunidad de maldecir a Israel. Entonces Dios le manda decir a Balaam en sueños que no maldiga a Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Y Balaam, viendo el negocio, porque le ofrecen dinero para que maldiga a Israel, le ora a Dios y le dice: Señor, déjame ir. Y el Señor al final le da permiso de que vaya. Y cuando Balaam va en su burro, en su mula, por el camino hacia el lugar donde va a maldecir a Israel, dice la Biblia que la mula, ella tiene visión espiritual y ve al ángel que está allí con una espada para matar a Balaam, que está siendo desobediente a Dios. Dice que la burra, cuando ve eso, se va por los campos y se sale del camino, y Balaam se enoja y le empieza a golpear. Luego la mula se vuelve a botar en el camino, y más adelante el animal ve que en el camino está el ángel de Jehová con una espada desenvainada para castigarlo. Estamos hablando de un profeta que tiene años sirviendo, mucho tiempo conociendo a Dios. Dice la Biblia que la mula enojada o asustada se topa en el muro de tierra y empieza a aplastarle la pierna a Balaam, y se molesta a él. Entonces la mula, viendo que el profeta no hace caso, se tira al piso, y Balaam, enojado, la quiere matar. Y entonces la burra le habla. Hermanos, a mí me hablara un burro, me hubiera desmayado. Dice: tanto tiempo te he servido. Y entonces en ese momento Balaam se le abren los ojos y ve el ángel. Entonces, muchas veces, voy a decirlo así, un mulo es más sabio que una persona que tiene muchos años de conocer a Dios. Entonces Dios quiere que entendamos que cuando Dios viene a mi vida, después de los tantos años que tengo en el Evangelio, y busca un fruto de madurez en mi vida y no le encuentra, ¿cuál será la reacción de Dios? Después de tantos años de estar ahí en el Evangelio, conociendo las cosas de Dios. Mira, hermano, si uno hace las cuentas de cuántos mensajes usted y yo escuchamos cada año, son por lo menos 52 mensajes. Pues imagínense que usted no vino a todos los mensajes, que no venimos a todos los cultos, y a lo mejor venimos a un 50%, venimos a, ¿qué serían? 26 mensajes. O sea, Dios me va a hacer responsable de todo lo que yo realmente estoy recibiendo como palabra. O sea, los años en el Evangelio tendrían que haber moldeado mi vida. En Mateo capítulo 7, el Señor Jesús nos enseña de que muchas veces el problema está que cuando yo voy creciendo en mi vida cristiana, yo tengo que tener cuidado a quién estoy escuchando. Muchas veces como creyentes, y yo sé que esto es un cliché a lo mejor, pero muchas veces como creyentes estamos más pendientes de lo que el pastor dice, de lo que Dios dice. Estamos más preocupados o atentos a lo que dice el predicador que ni siquiera yo conozco en internet, que es lo que Dios realmente quiere decir. Mira, hermanos, todos los que usted ve en internet, no todos realmente son gente que es fiel a Dios. No todos. Hay gente fiel, pero no todos. Usted no conoce la vida de esa persona, usted no sabe realmente cómo vive. Yo les he contado que hace muchos años conocí a un pastor que cuando lo vi, a mí me impactó realmente. El carisma que tenía para predicar era impresionante. Pero cuando él estaba predicando, yo me acuerdo que después del culto le preguntaba que cuántos años tenía él de cristiano. Yo era nuevo realmente creyente. Y él me dice: muchacho, me dice, yo tengo 35 años en el Evangelio y tanto de ser pastor. Decía: wow, usted sabe mucho. Pero resulta que como a las 2 semanas llega la noticia a la iglesia de que al pastor lo habían descubierto en adulterio.
O sea, todo ese conocimiento, hermano, no había llevado su vida a tener madurez. Entonces aquí en Mateo 7, el Señor nos dice que tengamos cuidado, dice, con los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos rapaces o lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los higos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. 30 años del Evangelio no me hace maduro. Lo que me hace maduro es la obra de Dios en mi vida y mi dependencia de Dios en el día a día. Jesús nos advierte que tengamos cuidado. El problema es cuando el cuidado la gente lo tiene que tener conmigo, porque yo soy el que considera maduro. Yo soy el que considero, no estamos hablando de maduro el de Venezuela, no. Yo me considero maduro, que tengo madurez, que yo lo sé todo. Entonces yo tengo que tener cuidado que aunque una persona, hermano, tenga muchos años en el Evangelio, eso no significa que la persona realmente es madura. En Lucas capítulo 3, versículo 8, Lucas 3, versículo 8, dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. No se digan simplemente al uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Hermano, el Señor, cuando no encuentra frutos en mi vida, yo creo que yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Porque no hay peor cosa que aquel que se engaña a sí mismo y piensa que es maduro cuando realmente no lo es. Estamos hablando de madurez espiritual, madurez emocional. Cuando Dios viene a mi vida y no encuentra fruto, ¿qué excusa yo le puedo realmente dar a Dios? Y alguien decía que cuando una persona realmente a través de los años, supuestamente en el Evangelio, no ha crecido, una de las razones que puede haber por qué no crecemos en el Evangelio es porque realmente nunca he tenido un encuentro personal con Jesús. Es decir, no soy salvo. Sí, yo soy miembro de una iglesia. Sí, yo puedo tener incluso ministerio y todo lo que sea. Pero si yo no he tenido un encuentro personal con Jesús y no soy salvo, o sea, no puedo producir fruto espiritual si no soy espiritual. La segunda razón por la cual una persona puede no producir fruto es porque no tengo una relación cercana con el Señor. Yo le quiero confesar que una de las luchas más fuertes, por lo menos que yo tengo, no sé usted, pero yo tengo, es que a veces yo puedo pasar tanto tiempo preparando el sermón o el discipulado del viernes, que se me puede olvidar que yo tengo que pasar de una manera personal tiempo con Dios. Y a cualquiera nos puede pasar, porque estamos tan ocupados. O sea, tenemos tiempo para todos, menos para pasar tiempo con el Señor. Si yo no paso tiempo con el Señor, es claro que no voy a crecer. Mire cómo lo dice el Señor en Juan 15. Juan 15, versículo 4. Dice el Señor: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada, hermano. Una persona que tiene años en el Evangelio, pero no ha pasado tiempo con el Señor, es una persona inmadura. Es una persona que jamás va a ver las cosas como Dios las ve. Por tanto, es un mito pensar que una persona, porque tiene años en el Evangelio, es madura y que te puede dar un buen consejo. Otra razón por la cual muchas veces no maduramos en nuestra vida cristiana es porque a veces nos convencemos de que tengo fruto, aunque no sea verdad. Ese versículo que dice que por sus frutos los conoceréis, a veces pensamos de que esa persona es un fiel asistente a la iglesia, esa persona diezma y por tanto es maduro. Hermanos, realmente no.
Bueno, ¿cuánta gente altruista no hay allá afuera que da para obras, para organizaciones benéficas? ¿Cuánta gente hay que van a las iglesias que no son cristianos? Yo les contaba en algún momento que cuando estuvimos en la Ciudad de México fuimos a la Basílica de Guadalupe. No me fui a confesar, nada más fuimos de turistas. Quería conocer. Y a mí me sorprendió porque el sonido realmente no era muy claro, casi no se escuchaba muy claro porque es muy grande el local. Pero a mí me sorprendió que el cura estaba hablando y lo que estaba diciendo era cierto. Él estaba diciendo, sorprendente, no hay otro medio de salvación aparte de Jesús. Todos aquí tenemos que buscar a Jesús. Yo decía, wow, pero lo está diciendo un cura. Sí, hermano, ¿cuántos años tendrá para que sea el cura de la Basílica de Guadalupe? Porque tiene muchos años. Pero el problema es que al final eso no cambia nada. El tiempo en la religión o en el evangelio no cambia tu vida. Lo que cambia realmente la vida es pasar tiempo con el Señor. O sea, pasar metidos en la palabra, conocerlos. Mira, hermano, no hay peor cosa. Y a mí me costó quitarme esa maña de cuando uno dice, pero yo pienso que. No, hermano, eso señala inmadurez en una persona cristiana. Porque cuando la palabra dice, yo no tengo derecho a cuestionar lo que Dios dice. Una persona inmadura siempre va a poner su pensamiento antes que lo que la palabra dice. O sea, no hemos aprendido que lo único que tiene autoridad en nuestra vida es Jesús. En Hebreos capítulo 5, el apóstol, el escritor de Hebreos, nos lleva a por lo menos tres maneras de pensar. No maneras de pensar, pero tres cosas que Jesús hizo que demuestran madurez en su vida. Y luego nos confronta que el problema nuestro es que esas cosas no se manifiestan en nuestra vida, no por culpa de Dios, no por culpa del tiempo que tenemos en el Evangelio, sino que muchas veces se manifiesta esa inmadurez en nuestra vida porque nosotros hemos decidido quedarnos bebés todavía a pesar de los años del Evangelio y no hemos crecido. Vean lo que dice en el versículo 5. Se dice por lo menos algunas cosas que mostraba Jesús su madurez. Dice, Cristo siempre, en todo lo que hacía, hermano, honraba a Dios. ¿Cómo usted detecta a un cristiano inmaduro a pesar de los años que tiene? Que siempre pone sus intereses antes que los de Dios. Vea lo que dice en versículo 5, Hebreos 5:5. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Cristo en todo lo que hizo, honró al Padre. Cuando usted ve la vida de Jesús, cada vez que alguien venía a decirle, Señor bueno, Jesús le decía, no hay nadie bueno, solamente Dios el Padre. Cuando Jesús resucita a Lázaro, dice, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero para que estos sepan que tú me enviaste, Lázaro, ven fuera. Siempre Jesús llamaba la atención y honraba al Padre. Una persona que no es madura espiritualmente es una persona que llama la atención hacia ella. Yo soy el centro acá. Si la iglesia, mire, yo he escuchado gente a lo largo de mis años en el evangelio, gente en el ministerio, sean pastores o lo que sea, que le han dicho a la congregación, si yo me voy, esta iglesia se cae. Hermanos, porque la gente piensa que son el centro del universo. Hermano, la iglesia no funciona por el pastor o por la junta o por los ancianos o los diáconos. La iglesia funciona porque la iglesia le pertenece a Cristo. Y usted y yo somos maduros cuando entendemos que el único importante en la iglesia es Cristo, nadie más. La segunda cosa que nos dice ahí en el versículo 7, dice, mientras estuvo aquí en la tierra, está hablando de Jesús, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la reverencia que Jesús le tenía. Hermano, Jesús siempre dependió de Dios. Cuando ve escoger a los discípulos, usted no ve a Jesús que dice, bueno, a ver, voy a pensar a quiénes de ustedes voy a escoger. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando iba a escoger a los discípulos? Se fue al monte a orar. O sea, toda decisión que tomaba siempre se la llevaba al Padre. Ahora, hermano, Jesús es Dios, pero Él siempre buscaba la sabiduría del Padre. Cuando un cristiano es maduro,
entiende que una de las prioridades nuestras en la vida cristiana es buscar a Dios en cada decisión. Mire, hermano, hemos malinterpretado a veces las cosas que la palabra dice. Hay gente que piensa que la voluntad de Dios es todo aquello que a mí me gusta. Hermano, a veces la voluntad de Dios es algo que a mí no me gusta. A veces la voluntad de Dios es callarme cuando yo quiero hablar. A veces la voluntad de Dios es dejar una relación aunque yo quiera tener la relación. A veces Dios te va a mandar, corta esa relación porque eso te va a alejar de mí. Y esa es la voluntad de Dios. Incluso a veces la voluntad de Dios va a hacer que salgas de una iglesia para irte a otra. Porque o mientras tú estés en esa iglesia no va a crecer, o porque Dios quiere usarte en otra iglesia donde realmente necesitan a alguien como tú para que crezca esa iglesia. Entonces necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús todo lo que hacía siempre buscaba la dependencia de Dios. Versículo 8. Jesús fue obediente en todo. Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús no le preguntaba al Padre por qué, siempre le preguntaba para qué. Cuando Jesús estaba en la cruz le dijo, Padre, antes de ir a la cruz le dijo, Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces una persona madura es una persona que pone su voluntad siempre en los pies de Dios. Pero entonces en el versículo 11 cambia. En Hebreos 5:11. Y aquí la pregunta es, ¿por qué nosotros no hacemos las mismas cosas que Jesús hace después de tantos años en el Evangelio? Versículo 11. Nos gustaría decir, dice el autor, mucho más sobre este tema. O sea, le gustaría profundizar cómo era la vida de Jesús y la relación de Jesús con el Padre. Pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes, ¿qué dice? Son torpes espiritualmente. O sea, está hablando a la iglesia. Gente que tenía años en el Evangelio. O sea, no podía esperar que las personas, que el creyente actuara como Jesús. Porque a pesar de los años en el Evangelio, seguimos siendo torpes. Y torpes espiritualmente. O sea, puede ser una persona inteligente, pero en lo espiritual torpe. Y tal parece que no escuchan. O sea, la persona puede estar hablando de las cosas de Dios, quien sea que esté predicando, y tú puedes estar con tu mente en otro lado. Puede ser que usted esté escuchando la prédica y usted diga, ¿qué vamos a comer ahora? Pues ya me tengo que ir temprano al trabajo, porque mañana hay más trabajo que tengo que hacer overtime, tiempo extra. Entonces puedo estar escuchando, pero realmente no entendiendo lo que me está diciendo. Y el apóstol dice, este es el problema. El problema no es que yo no pueda vivir y seguir el ejemplo maduro de Jesús. El problema es que yo no estoy escuchando lo que Dios me quiere decir. Muchas veces usted y yo tenemos la actitud, y le digo, a mí me ha pasado, de que a veces Dios me está hablando a través de alguien. A veces pongo un mensaje en la casa, tengo pastores que me gusta escuchar el mensaje. Cuando yo llego acá los pongo. Y a veces digo, a ver, lo repito, bueno, eso es para mí, porque hay cosas que yo digo, y eso a mí me cuesta, eso a mí me cuesta, hermano. Muchas veces el día lunes, mi esposa sabe, desde el día domingo que yo llego a la casa, yo estoy pensando en el mensaje el domingo próximo, y a veces ella me hace burla porque me ve en la mesa de la cocina, estoy hablando solo, y me dice, ya estás predicando, pero falta todavía una semana. Pero a mí me cuesta, porque sabe que en la carne yo digo, Señor, pero ¿por qué no el domingo voy a predicar de esto? Me ha pasado. Porque yo digo, hay que solucionar este problema, pero eso estoy predicando en la carne. Uno tiene que aprender a dar el mensaje que Dios quiere que demos. Y entonces el apóstol nos dice acá que el problema muchas veces es que nosotros somos inmaduros, somos torpes espiritualmente y por eso no escuchamos. Versículo 12. Hace tanto tiempo, ¿qué dice? Que son creyentes. Hace tanto tiempo que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. O sea, yo demuestro mi crecimiento en la vida cristiana cuando yo me empiezo a reproducir en otros. Cuando yo empiezo a enseñarle a otras personas lo que yo he vivido. Hermano, el nuevo creyente no sabe. El nuevo creyente es un bebé. Yo agradezco todavía, sigo bendiciendo la vida de Nancy. Nancy es dominicana.
Yo me convertí en Boston, en la iglesia bautista de Cambridge, primera iglesia bautista de Cambridge, con el pastor Roberto Miranda. Todavía está Roberto ahí de pastor. Y después de que me convertí, Nancy, su hermana, me tomó como discípulo. Yo me recuerdo de eso. Y para mí impactó mi vida. En ese proceso de discipulado fue donde yo entendí que Dios me había llamado al ministerio, a pesar de que no sabía cómo lo iba a hacer. O sea, tú puedes impactar la vida de otra persona. Hermano, si usted tiene 20 años en el Evangelio, hay cosas, experiencias que usted puede compartirle a otra persona que todavía que va empezando en la vida cristiana. Pero si nunca usted ha hecho un discípulo, hay un problema ahí. Por aquí dice en este pasaje, dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Hermano, hay gente que tiene años en el Evangelio y siguen todavía dudando de la salvación. Todavía siguen preguntando quién es el Espíritu Santo. Todavía siguen preguntando si lo que está escrito es cierto o no. Todavía siguen preguntando cómo hacer o no hacer las cosas. O sea, no ha habido crecimiento, no ha habido madurez realmente. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y que no pueden comer alimento sólido. Es decir, cuando uno les empieza a hablar algo profundo, teológico, dicen, no, esto está muy profundo, está muy complicado. Yo me contento con Juan 3:16. Me conformo con el Salmo 23. Pero cuando me habla algo más profundo, no me interesa. Entonces no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque la palabra no hace efecto en mi demanda. La palabra declara que cuando Dios envía una palabra a mi vida, esa palabra va a ser el efecto que Dios tiene determinado que haga. Si yo no he crecido en mi vida cristiana, no es culpa de Dios, no es culpa del Espíritu Santo, es mi culpa. Porque Dios me ha hablado y yo no he querido. A veces tomamos actitudes negativas porque, es que lo dijo fulano y tal, entonces no me gusta cómo él se predica. Bueno, deje a un lado el mensajero y entendamos el mensaje. Cuando voy a la palabra me doy cuenta que Dios usa diferentes tipos de personas. Usó por ejemplo a Isaías, que era un tipo inteligente, un tipo preparado de la clase alta. Pero usó también a Amós, que era un boyero, una persona que trabajaba en el campo, arando el campo con bueyes. Usó a Eliseo, que hacía lo mismo. Dios usó a Pedro, que era un pescador. Pero usó a Pablo, que era un teólogo. Y cada uno en su área. Y cada uno creció en su vida cristiana. Versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, Dios espera que usted, que tiene 20 años en el Evangelio, cuando vea al que tiene un año que está haciendo algo que es equivocado, usted va y le diga, oye, mira, la palabra dice esto. Te puedes darle el consejo adecuado porque ya tú lo has experimentado y le puedes hablar con autoridad, con conocimiento, porque tú sabes lo que la palabra dice y se aplica a nuestra vida. Sé que esto nos enseña que mi madurez realmente no se muestra a través de los años que tengo de ser cristiano, hermano. Puede tener 20, 30 años en el Evangelio y eso no me hace más maduro que otros. Yo he visto personas entrando a las cosas de Dios, hermano, y es una pasión. Quieren ir a evangelizar, quieren servir, están aquí temprano en la iglesia, les gozan cuando dan su ofrenda. No hacen, mire, cuando uno necesita ayuda, están ahí dispuestos. Pero no ve gente, hermano, de 20, 30 años. Que cuando uno le dice, hermano, va a ir a la iglesia el domingo, voy a pensarlo. Entonces, claro, uno dice, mejor que no se acerque al nuevo porque me lo va a desanimar. Sí. Mira, hermano, y seamos realistas. Cuando uno dice, hermano, necesitamos gente para venir a hacer limpieza, de verdad, hermano. ¿Cuántos de ustedes tenían algo tan urgente a hacer ese sábado que no pudieron venir? ¿Se da cuenta? Es tan sencillo, hermano, esta es la casa de Dios. Entonces mostramos que realmente qué es lo más importante para nosotros. También esto nos muestra que a través de las cosas que hago y cómo las hago, demuestro realmente soy maduro. Usted puede venir a hacer la limpieza, pero la viene a hacer amargado. Siempre están molestando. No, hermano, me gozo. Me gozo de hacerlo. No me pesa. No importa lo que sea.
Alcanzar la madurez a través de alimentarse con alimento adecuado. Hermano, ya basta de solamente venir el domingo y recibir el mensaje. El mensaje es importante. Véngase el viernes. Hermano, el viernes nosotros nos metemos a cuestiones profundas. Ahora estamos viendo el tema del discipulado. Hermano, mira, a veces no avanzamos porque se arma no la discusión, pero la charla amena, pues. Estábamos hablando el viernes pasado sobre, por ejemplo, cuál es el precio que tiene que pagar un discípulo. Y decíamos que el primer precio que la Biblia nos exige es que tenemos que estar dispuestos a poner a Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿pero qué significa eso? Entonces tengo que aborrecer a mi esposa, tengo que aborrecer a mis padres, a mis hijos. No, significa que tienes que amarlos menos y darle el primer lugar al Señor. Pero cada uno empezó a decir, no, pero para mí lo más importante son mis hijos. Bueno, esa es su opinión. No, para mí lo más importante es mi esposo. Bueno, eso es su opinión. Pero la Biblia dice que la madurez cristiana se forma en el discípulo a través de darle a Jesús el primer lugar en todo. Y luego dice, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea que a Jesús al final de cuentas no le importa su opinión y la mía. Él dice, si tú no haces lo que yo te digo, o sea, nuestra relación no funciona. No puede ser mi discípulo. Es decir, la madurez cristiana se muestra en el día a día, cuando realmente Jesús se convierte en lo más importante de nuestra vida. Hermano, si usted tiene 10 años, usted es más responsable que el que tiene 1. Yo me gozo realmente cuando vamos del grupo a evangelizar. Yo los honro realmente porque veo el deseo, a pesar de que algunos ni siquiera saben cómo evangelizar. Pero nos goza cuando abordan a alguien para compartir el evangelio y les hacen una pregunta que no saben, le dicen a otro que está ahí, hermana, venga, ayúdenme. O sea, no hay excusa, hermano. No hay excusa. O sea, cuando aquí se piden maestros para la escuela dominical, hasta uno tendría que decir, hermano, ya estamos suficientes. No, pero uno pregunta y nadie quiere, hermano. Nadie quiere. O sea, usted tiene mucho que aportar, usted tiene mucho que enseñar. Hay vivencias que usted tiene con el Señor que nadie más ha pasado. Y el Señor quiere usarnos. Sé que este mito no funciona. Años en el Evangelio no determinan que una persona realmente sea madura. Vamos a ir a otro mito rápidamente. Tercer mito. La madurez se determina por el ministerio que tengo. No, el pastor, wow, el pastor es el sabio. Fue tan 6 años a la universidad para estudiar teología, tiene una maestría. No, es el sabio, la sabiduría andando. No, hermano. ¿Quién le ha dicho a usted que los pastores son más sabios que otras personas? ¿Quién le ha dicho a usted que los diáconos, que la junta es más sabio que otras personas? No, hermano, eso no determina, su ministerio no determina que usted es sabio más que otras personas. En Hechos capítulo 15, vamos a ir por favor, Hechos capítulo 15, esto nos habla el apóstol Pablo. A mí me impresiona en este pasaje porque Pablo, Dios realmente lo usó de una manera tremenda. Pablo es un hombre admirable, un hombre que dejó todo por causa del Señor. Pero Pablo nos enseña que muchas veces el ministerio no es una garantía de que yo realmente tenga una madurez espiritual, que realmente sea sabio. Dice la palabra aquí en el capítulo 15, versículo 36. Pablo, hermano, había pasado de ser un perseguidor de la iglesia a ser una persona que predicaba el evangelio. Pablo fue llamado a ser un apóstol de una manera diferente como fueron llamados los demás apóstoles. Pero en este pasaje Pablo nos muestra que el ministerio no es garantía de que una persona es madura espiritualmente. Dice en el versículo 36, después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya predicamos la palabra del Señor. O sea, si usted ve los capítulos 15, en los primeros versículos, ellos habían ido a diferentes lugares a predicar y Pablo y Bernabé eran un equipo impresionante predicando el evangelio y estableciendo iglesias. Pero el versículo 37 dice, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Juan Marcos había ido en otro de los viajes anteriores con Pablo, pero Juan Marcos había regresado.
se había desanimado, se había asustado y no había querido continuar en el viaje. Muchos piensan que porque era joven y no tenía la experiencia. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente. Aquí le salió el indio a Pablo. Pablo se opuso, dijo, no va y no va. Estamos hablando del apóstol Pablo, hermano. Pablo dice que se negó terminantemente, o sea que no y no. Ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. O sea, Pablo lo que demuestra acá, que a pesar de ser apóstol, a pesar de haber experimentado la gracia y la misericordia, el perdón de Dios, cuando otros fallaban, él nos mostraba esa misma misericordia. Eso es un símbolo de inmadurez. Porque usted y a mí tenemos que recordarnos que así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, cuando no valíamos nada, Dios nos dio oportunidad de venir a sus pies. Dios quiere que de la misma manera tratemos a otros con la misma gracia y las mismas misericordias. Pero Pablo simplemente se opuso. Y era tan fuerte el pleito que dice en el versículo 39, que su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Usted vea Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación. Pelearse con Pablo, pero por lo menos lo que el texto nos deja ver que del pleito era Pablo. Era Pablo. Ahora recuérdese, Pablo era de los que había sido usados por Dios en un ministerio apostolar tremendo, hermano. Pablo abrió un montón de iglesias, pero aquí lo vemos a Pablo en una actitud egoísta, arrogante, con falta de misericordia a una persona que falló. ¿Sabe que el ministerio no garantiza que un pastor no va a ser arrogante, no va a ser orgulloso, no va a ser egoísta, no va a ser muchas veces hipócrita con otras personas? Mire, que usted lo vea un diácono, un líder de alabanza, eso no significa, hermano, que la persona no va a ser. Esta semana veía una evaluación que estaban haciendo sobre el ministerio de Marco Barrientos. Marco Barrientos desde el año pasado salió dando unas declaraciones de que él le pedía perdón al Señor y a la iglesia, porque él había entendido que el mundo, dijo, la industria musical cristiana se ha convertido en un negocio y se nos ha olvidado que yo no soy un artista cristiano, soy un siervo de Dios llamado a ser ministro de alabanza. Eso le pasa a cualquier hermano. Yo les he contado la experiencia de aquel hermano que vino, muy conocido, a mí me gusta mucho la música, el que vino a Montreal. Y estando aquí al concierto llegó tarde, llegó como a las 11 de la noche en el vuelo de Toronto, porque cuando él venía para Montreal, él venía temprano, llegó a Toronto, estuvo con su familia o con amigos. Ya cuando iba a salir el vuelo de Toronto para Montreal, el príncipe se dio cuenta que el avión de Toronto a Montreal no tenía primera clase y no se quiso subir al avión. Porque ¿cómo un artista cristiano se va a subir a la clase económica? Eso es imposible. Y uno escucha su música y dice, wow. O sea, el ministerio no garantiza que la persona es madura. Eso no es garantía. Y Pablo nos muestra acá a una persona arrogante, una persona que se le olvida, que así como Dios tuvo misericordia, porque vea lo que dice Hechos 9:26. Porque Pablo antes había pasado la misma experiencia de que nadie le quería dar la oportunidad de acercarse a la iglesia porque le tenían miedo. Mire, Hechos 9:26, dice cuando Saulo, o sea que es Pablo, llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, o sea, nadie le daba la oportunidad, o sea, todos le recordaban el pasado malo que tenía Pablo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente, o sea, no le dieron una segunda oportunidad. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Cuando la madurez en el liderazgo se reconoce, cuando reconozco que otros mostraron misericordia conmigo antes de la misericordia que yo debo demostrar a otros. Pablo se le olvidó en ese momento cuando vio a Juan Marcos que Bernabé había tenido confianza en él, lo había introducido con los apóstoles. Si Bernabé no hubiera hecho eso, Pablo nunca hubiera sido lo que conocemos ahora.
O sea, a Pablo se le olvida en ese momento de orgullo y arrogancia por ser ahora apóstol, de cuando no era nadie, alguien le dio una segunda oportunidad. A los pastores se nos olvida, hermano, de dónde Dios nos sacó. A los ancianos. Yo he conocido ancianos, hermano, que como que la iglesia era propiedad de ellos. Yo he conocido gente, he escuchado gentes, mire, líderes, ancianos diciendo, si este año que viene no me eligen, me voy de la iglesia. Si este año que viene yo no soy anciano de la iglesia, me voy. Porque no ser anciano como que lo están rebajando de categoría. He escuchado hermanos diciendo, si me voy de la iglesia necesito que me regresen todos los diezmos que he dado todos estos años. Wow. ¿Sabe qué es eso? Inmadurez. Madurez. Si no me dan el ministerio que yo quiero, me voy. No, hermano. Si el ministerio es un acto de servicio a Dios porque Él se lo merece. O sea, ¿quién le ha dicho a usted que por ser pastor usted vale más que otras personas? Eso es mentira, hermano. Y Pablo en este momento nos muestra que a cualquier persona le puede pasar, hermano. A cualquiera se le puede subir el caciquismo a la cabeza. A cualquiera se le puede subir. La madurez se muestra cuando puedo reconocer que no siempre tengo la razón, que a veces me equivoco, que a veces meto las patas. A mí me cuesta mucho cuando mi esposa me confronta y me dice, hiciste mal. Y se me sale el indio y me cuesta amarrarlo. Porque ella me lo dice, hiciste mal. Ella me conoce y me dice, se te veía en tu cara el enojo que tenías. Quien yo quiera negarlo me dice, yo te conozco. Tú no dices nada, pero yo te conozco, yo sé tu expresión y sé que estabas enojado y no tenías razón. Y cuesta agachar la cabeza. Y cuesta agachar la cabeza. Y no le voy a negar que en algunos momentos, en una discusión, yo le he dicho, pero el pastor soy yo. Y luego yo donde el Señor y el Señor me baja el pedestal y me dice, espérate, pero aquí el que manda soy yo, no tú. Y cuesta bajarse del pedestal. Pero gracias por mi esposa. Porque a ella no le da miedo. La madurez se muestra cuando entiendo que el ministerio no me da madurez, pero me da la oportunidad de madurar a través de mi relación con Dios y mi respeto a otros. Cuando uno aprende en el liderazgo de que necesitamos a los otros hermanos, uno los valora, hermano. Yo siempre he dicho que no hay mayor bendición en el pastorado que uno trabajar afuera también. Pero cuando uno trabaja allá afuera, hermano, uno sabe lo que cuesta ganarse el dinero. Uno sabe lo que cuesta levantarse temprano y ir a trabajar. Uno sabe eso, uno entiende eso. Pero cuando uno trabaja muchas veces a tiempo completo, uno no entiende todo el sacrificio que los hermanos hacen para dar lo que dan, el tiempo que invierten para hacer el ministerio. Entonces tenemos que aprender. Ahora es interesante que en el versículo 40 de este mismo Hechos, dice que Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. O sea, los demás hermanos ni se dieron cuenta de la arrogancia de Pablo. O sea, usted puede ver un líder y usted dice, wow, qué tremendo. Pero cuando Dios mete la mano como en la higuera y busca el fruto, no lo encuentra. Y se da cuenta que a pesar de todo el ministerio y todo el reconocimiento que pueda tener, su fruto es falso o no hay fruto. Es inexistente. Puede ser el mejor predicador del mundo, el tremendo carisma, pero es inmaduro. Es inmaduro. Versículo 41, luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. O sea, Dios lo usaba a pesar de su actitud de inmadurez, a pesar de todo eso. Pablo maduró a través de la obra de Dios en su vida, porque en 2 Timoteo, capítulo 4, vean lo que dice, 2 Timoteo 4, versículo 10. Recuérdense, cuando Pablo, apóstol, niega que Juan Marcos vaya al viaje, vea cómo cambia su actitud aquí en 2 Timoteo 4, 10. Dice, Timoteo, por favor,
ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando venga, porque me será de ayuda en el ministerio. Ya Dios lo bajó del pedestal. Ya no es el apóstol Pablo. Cuando usted ve las cartas de Pablo, siempre Pablo introduce sus cartas de la misma manera. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, primero se pone su relación con Cristo, llamado a ser apóstol. Bueno, tu ministerio no te da madurez, pero tu ministerio, nuestro ministerio nos permite madurar y aprender de las cosas de Dios. Así que recuerden, la madurez nos lleva a comprender que en el ministerio nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Bueno, la iglesia va a seguir, esté quien esté pastoreando, porque la iglesia no es del pastor, es del Señor. También la palabra nos enseña que tenemos que aprender a dar gracias a Dios, dar gracias, a los demás, así como Dios nos ha dado gracias a nosotros. Dice la Biblia, de gracias recibimos, demos de gracia. Cualquiera que sea su ministerio, mire, oremos para que no se nos suba. Oremos para que no se nos suba. Que donde Dios te llame, tú digas, bueno, lo estoy haciendo para el Señor. Que porque ahora eres anciano, ya no quieres hacer limpieza. Que porque ahora eres maestro de escuela dominical, no, ya yo soy maestro de los adultos. ¿Cómo me van a pedir a mí que limpie las sillas? Eso es ofensivo. No, hermano. La Biblia dice que si aún un vaso de agua damos en el nombre de Jesús, ya tiene recompensa. Entonces Dios quiere que entendamos que ese mito de que por tantos años que tengo en el Evangelio o por el ministerio que tengo ahora, eso me da madurez, eso es mentira. No significa que todos los que están en el ministerio son inmaduros, pero no significa que el ministerio o el tiempo en el Evangelio me dé la capacidad de ser maduro. Por tanto, la pregunta en este día es, ¿cómo estamos nosotros en nuestro nivel de madurez? Si yo me pusiera en el espejo y el Señor me estuviera viendo, si yo se pusiera a la par mía y me dijera, a ver, muchacho, ¿qué ves ahí? ¿Cómo te ves tú ahí en ese espejo? ¿Cómo está tu nivel de madurez? ¿Te ves maduro después de 30 años del Evangelio o te ves el mismo inmaduro como cuando tenías 1 año? ¿Te ves inmaduro como cuando estabas recién aprendiendo las cosas de Dios? ¿O te ves inmaduro igual ahora que tienes tantos años en el ministerio? Cualquiera que sea, hermano. Un símbolo de inmadurez en el ministerio es cuando usted, teniendo las capacidades de Dios en su vida, se sienta y no usa los dones que Dios le ha dado. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a pedir cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y cuando Dios te diga, oye, ¿y tú por qué nada más llegabas a la iglesia a sentarte? Te diga, bueno, porque yo no estaba de acuerdo con el pastor. Gracias a Dios yo no voy a estar ahí con usted, hermano. Porque el trato con Dios va a ser personal. Y en que usted le eche la culpa a su mujer, a su marido, a los hijos, al pastor, a los ancianos, a los diáconos, al hermano, a la hermana, nada de eso va a valer. Porque Dios espera que usted y yo, después de tantos años en el Evangelio, después de tantos años estando en el ministerio, Dios quiere que manifestemos madurez en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Porque Dios no quiere que ahora usted diga, no, pues entonces hay que ser maduro para servir, entonces ya no voy a servir. Eso es inmadurez. Y usted va a decir, bueno, ya no vuelvo a ir a la iglesia porque de todas maneras no sirve nada para ser maduro. Eso es inmadurez. Hermano, si Dios nos habla así es porque Dios quiere trabajar en nuestra vida. Yo siempre he dicho que Dios cada día en nuestra vida obra para llevarnos más y más hacia adelante. Pero todo queda otra vez en nuestras manos. Usted y yo decidimos si vamos a crecer o no vamos a crecer. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, honramos tu nombre. Porque Padre, aquí hay hermanos y hermanas que tienen años en el Evangelio, otros están empezando. Pero Señor, independientemente del tiempo que tengamos en el Evangelio, tú quieres que maduremos, Señor. Que crezcamos en esa relación personal contigo. Que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que crezcamos en el conocerte a ti cada día. Señor, que
Tú, aquellos que nos has dado la oportunidad, Señor, de servirte en un ministerio, cualquiera que sea, Señor. Cualquiera que sea. Que podamos entender, Señor, que ese ministerio no me va a dar madurez, pero que muchas veces ese ministerio va a exigir que yo sea maduro para hacer un buen trabajo, una buena obra para ti, Señor. Ayúdame a entender que yo no soy el jefe, Señor. Que en la iglesia, en los ministerios, todos somos iguales. Que tanto el pastor como el diácono, el anciano, el maestro, todos, Señor, estamos en el mismo nivel delante de ti. Y que la única persona importante en este lugar eres tú. Padre, si tú has hablado en nuestra vida, si tú nos has tocado, Señor, a lo mejor hemos estado creyendo que somos maduros, ya suficiente, por causa de los años que tenemos en el Evangelio, por causa del ministerio que tengo, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que nada de eso afecta realmente mi madurez, pero que sí mi falta de madurez o mi madurez sí puede afectar mi tiempo en la iglesia o el ministerio que tú me has dado, Señor. Señor, si yo sabemos que nuestra vida te sirve, Señor. Sabemos que nuestra vida te sirve. Sabemos, Señor, que los que estamos acá en este momento somos especiales para ti, Señor. Padre, tú nos hablas que quieres que seamos maduros, porque tú me quieres usar mucho más, Señor. Para que hay hombres y mujeres, jóvenes, que tú tienes, Señor, en tu vista. Has puesto tus ojos en ellos y quieres, Señor, usarlos de una manera que ellos ni siquiera se imaginan, Señor. Si solamente dejamos nuestro orgullo a un lado, si siquiera dejamos, Señor, nuestro deseo de crecer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, obra en nuestra vida, Señor. Quebranta lo que necesita ser quebrantado. Rompe, Señor, y haz de nuevo lo que necesita ser quebrantado, Señor, lo que necesita ser roto. Padre, que hoy podamos tomar la decisión de a partir de hoy empezar a crecer. Padre, en el nombre de Jesús te honramos.